Muchas gracias, Sarita. Y mi saludo para cada uno de ustedes. Espero que lo que he preparado y que quiero esta noche compartir, pues nos ayude a crecer un poquito más, tanto en conocer algo de nuestra familia, sus orígenes, y también que nos pueda ayudar a poner muchas de las cosas que heredamos en la vida y en el cotidiano de nuestra misión. Entonces, sin más, voy a pasar a poner un PPT que me va a ayudar para realizar este compartir. No sé si ya se abrió, se está abriendo. Sí. Sí, ya estás Ya proyectando, está, Peter. ¿no? ¿Está? Sí, ¿Se ya ve? está. Sí, Cualquier perfecto. cosa que de audio o video que no se vea, pues me lo hacen saber. Muy bien. Lo que se me ha pedido compartir con ustedes en esta noche es acerca de los inicios de la congregación y los primeros hermanos. Esto ha significado para mí volver a revisar textos y una vez más sentirme muy grato, emocionado, recordar al padre Champagnat, a los primeros hermanos y todo lo que ellos generaron y lo que hoy nosotros heredamos. La verdad que meterse en el mundo de los orígenes es como volver a la fuente para beber agua fresca y salir reconfortados en lo que hoy estamos haciendo desde esta herencia que tenemos dejada por el padre Champagnat y los primeros hermanos. El desarrollo para tener un orden será el siguiente. Primero voy a tratar este tema, hombre lleno de Dios que nos inspira, para el cual pediré una participación de ustedes porque vamos a leer unos textos nada más. Luego, hijo de su tiempo para nuestro tiempo, miraremos un poquito el contexto del padre Champagnat, que sin duda algunas cosas conocemos, para ir entendiendo el porqué de esta familia marista, de este sueño del padre Champagnat de fundar a los hermanos. Luego pasaremos a ver este dato tan importante con el que comienza todo este sueño, toda esta misión, todo este proyecto de Dios a través de Marcelino, que es la vocación de Marcelino y su preparación en el seminario. Enseguida nos vamos a detener en el sueño de los hermanos, cómo este sueño comienza a hacerse realidad y presencia en la vida de Marcelino y en todo lo que él va teniendo en su momento. Enseguida dedicaremos un tiempito a mirar la experiencia montaña y la fundación del instituto, tantas veces seguramente leída, reflexionada, que hoy recordaremos. Y por último, nos daremos un tiempo para hablar de los primeros hermanos, obviamente no de todos, una selección de unos cuantos de los primeros hermanos que vivieron con el padre Champagnat. Por ahí nos vamos a mover. Terminado cada uno de los temas, que serán muy cortos, yo dejaré una pregunta para que tú en 1 o 2 minutos que tengas, pues la respondas con lo primero que se te venga a la mente o que brote de tu experiencia y de tu corazón, que tal vez esto sea lo más importante y lo más rico de este compartir. Comenzamos entonces con el primer punto, hombre lleno de Dios que nos inspira. Para esto, pediré en algún momento que algunos me ayuden a leer unos textos, porque solamente vamos a leer unos textos, a manera de introducir, a manera de hacer una reflexión y una gratitud también por el padre Champagnat. Datos del pasaporte de Marcelino como para conocerle. Edad 47 años. Cabello color castaño. Ojos color gris. Barba color castaño. Estatura 1,79. Frente despejada y amplia. Mentón redondeado. Está saliendo aquí algo. Cejas color castaño, boca tamaño normal, rostro alargado, tez de color pálido, señas particulares, una cicatriz en la parte superior de la mejilla y otra por encima del ojo derecho. Del pasaporte expedido el 22 de agosto de 1836. Así se registraban los datos de las personas. También, a manera de recuerdo, si alguno de ustedes pudiese leer este texto. El padre Champagnat era alto, erguido y majestuoso.
Tenía ancha la frente, los rasgos del rostro bien definidos, la tez morena. Su aspecto grave, modesto y reposado infundía respeto y hasta a primera vista temor. Pero estos sentimientos se trocaban en confianza y afecto en cuanto se le trataba un poco, pues bajo esa capa un tanto adusta y en apariencia severa se ocultaba la persona más jovial. Tenía conciencia recta, juicio certero y profundo, corazón bondadoso y sensible, sentimientos nobles y elevados. Era de carácter alegre, abierto, sincero, entusiasta, ardiente, tenaz y siempre ecuánime. Del capítulo 1, 2, vida. Ahora, si me ayudan a leer alguno de estos textos que va saliendo, el primero que dice personalidad. ¿Quién quisiera leerlo, por favor? Yo le ayudo, Personalidad. hermana. Sí, Personalidad. adelante. Sencillo, poco intelectual y más práctico y dinámico. Abierto al mundo, empático con los demás y lleno de confianza en Dios. Su gran corazón y alegría le acercan a la gente sencilla. Este otro, Misión. En la, en las parroquiales y las escuelas desplegó una actividad apostólica impresionante. Una vez fundada la obra de los hermanos, su preocupación apostólica se multiplicó. Se siente instrumento de Dios. Fundación de los Hermanos comprendió la urgente necesidad de una institución que pudiera, con menos gastos, ofrecer a los niños del campo una educación de calidad. educador, Su pedagogía, la sencillez en la educación, educar para la vida, tierno afecto a los niños, amor al trabajo, la confianza en los jóvenes, la colaboración con los padres, formar buenos cristianos y buenos ciudadanos. Amor a los hermanos. Ama a sus hermanos como a sus hijos. Sus cartas las reflejan. Diga al hermano Dominique que le quiere mucho. Diga al hermano Moisés que pienso en él. Les llevo a todos con cariño en mi corazón. Amor a María. La llamaba recurso ordinario, primera superiora, buena madre. Nunca dejaba de acudir a ella para consultarle con la inteligencia, el corazón y la oración todos sus proyectos. Muerte. Acabado por la preocupación apostólica y el amor a los hermanos, su vida se agota el 6 de junio de 1840. Deja 280 hermanos y 48 escuelas. Sus últimas palabras: que la caridad reine siempre entre ustedes. este es el Padre Champagnat que nos inspira, este es el hombre lleno de Dios que dejó esta familia que nosotros hoy heredamos. Y me gustaría que en este momento, en esta hojita y el papel que tienes, puedas responder a esta pregunta. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira Marcelino desde que he tenido la oportunidad de conocerle? Muchas cosas sabemos del Padre Champagnat porque las hemos leído, porque lo hemos escuchado en una charla o porque hemos tenido también nosotros que preparar a lo mejor algo sobre él. Y más allá de conocer datos, Él está dejando en ti algo que seguramente es para cada uno de nosotros una inspiración, un dato que para mí es referente. Ponlo en tu respuesta, intentando obviamente responder a la pregunta, ¿qué me inspira Marcelino Champagnat desde que he tenido la oportunidad de conocerle? Conocerle a través de los libros, a través de su biografía, a través de los hermanos, a través de esta experiencia que vamos viviendo como maristas. Entonces, un minuto para responder a esa pregunta.
Bien, tal vez lo primero que está en mente y en el corazón es aquello que me inspira y que yo tengo del Padre Champagnat, porque siempre lo que nos hace vivir y lo que está presente en nuestro corazón es lo primero que va a brotar. Entonces, seguramente ya anotaste tu respuesta. Cada una de las preguntas vamos a ir anotando nuestras respuestas para al final hacer una dinámica que ya les explicaré en su momento. Vamos a entrar a conocer algo más del Padre Champagnat en estos inicios de la congregación y la fundación. Marcelino Champagnat, hijo de su tiempo para nuestro tiempo. Es importante dar una mirada rápida cómo estuvo el contexto, tiempo, cultura, momento del Padre Champagnat. Sin duda muchas de estas cosas también las conocemos. El primer dato es mirar qué pasaba en Francia, ya que el Padre Champagnat es francés, obviamente. Y en Francia, en la época en que Marcelino nace y todo su desarrollo posterior, hay algunos elementos que son importantes reconocer. Francia se encuentra en continuas guerras por la asunción al poder de Napoleón. La guerra, la inversión de los recursos materiales y humanos se están dando en todo este tema de la guerra. También en Francia tenemos otra consecuencia, que el país está en una situación de soledad, de pobreza, de inestabilidad, de depresión, de ausencia de trabajo. Hay una crisis grande que se va haciendo realidad y se va sintiendo en la vida de las personas. Para el lado de la educación hay un descuido total en la educación y en las escuelas. No hay maestros de calidad, no hay escuelas, muchas se han cerrado y por lo tanto el tema educativo queda como en un segundo plano. Y la Iglesia, sabemos que por la Revolución Francesa, pues queda en total dependencia del Estado y por lo tanto privada de muchas cosas. Conocemos como anécdota aquella referencia de la tía de Marcelino que tiene que dejar el convento como muchas otras personas porque hubieron bastantes restricciones para la Iglesia. ¿Qué pasa en la familia de Marcelino tras la Revolución? Primero hay que recordar que su padre, Juan Bautista Champagnat, él era una persona preparada, secretario del municipio de Marles, y él tenía cierta afinidad con los ideales de la revolución. Y en este contexto, él tiene que formar, educar a sus hijos y llevar la vida que por un lado pueden ser buenos ideales y por otro lado todas las consecuencias que esto va teniendo, hacer allí un equilibrio. Es importante también en el contexto familiar de Marcelino, su tía, la tía Luisa Champagnat, hermana de su papá, expulsada del convento por la situación que pasa la iglesia dada la revolución. Es acogida, sabemos, en la casa de los Champagnat y su presencia será muy valiosa y significativa en la formación de Marcelino. Respecto de Marcelino, las consecuencias primeras e inmediatas que él va a sufrir por el tema de la revolución está por el lado de su formación en la escuela. El primer día de clase a la escuela a la que es enviado quedará marcado en él como un referente que lo expresará en su momento como para decir el tema de los hermanos es necesario porque yo lo viví, yo no pude tener la oportunidad de una buena formación. Marcelino, tras no ir a la escuela, se forma en el contexto de su familia y se dedica al trabajo de las cosas en el campo, labores de agricultura, crianza y aprender de la escuela de la vida, lo que le enseñó su tía, lo que le enseñó su madre y lo que aprendió de su papá. De tal manera que la formación de Marcelino fue muy precaria, puesto que no fue a la escuela. Lo poco que aprendió, yo creo que aprendió más que cosas intelectuales, mucha habilidad y desarrollo en el ámbito de la interacción, de la comunicación, de las cosas prácticas que se tienen que hacer en la vida. Marcelino asume lo que va viviendo y él transforma esta realidad en valores a lo largo de su vida, libertad, igualdad y fraternidad entre los hermanos, que él también hace realidad. El tema de la educación en Francia, no hay escuelas, algunas son lideradas por parroquias, congregaciones, pero muy poco. La situación y la calidad de los maestros es, la verdad, pésima. Exmilitares, personas no capacitadas para educar y que lejos de hacer este proceso de educación influyen negativamente en los estudiantes. Una declaración del gobierno de 1800 decía:
Los jóvenes viven las más espantosas ignorancia en medio de una disipación alarmante. Los niños se encuentran abandonados en un peligroso estado de ociosidad y entregados a un inquietante vagabundeo. No tienen idea de lo que es la divinidad, no saben distinguir lo justo de lo injusto, de aquí viene su comportamiento bárbaro y vandálico. Se parecen a las tribus salvajes. Imagínense la definición y la realidad en la que se encuentran los jóvenes en ese tiempo, ¿no? Entonces, de esta primera parte, de este Marcelino que es hijo de su tiempo y que nosotros también lo volcamos a nuestro tiempo, a nuestra realidad, tengo otra pregunta para que tú puedas responder en un minuto allí en tu cuaderno. A la luz de los acontecimientos que vivió Marcelino, que los he descrito muy rápidamente, y de lo que hoy estamos viviendo, hoy se nos cambió la vida totalmente, ¿no? Hay una pregunta: ¿a qué te sientes llamado en el ámbito de la misión? Todo lo que Marcelino vivió en su contexto cultural le llevó a una llamada y una respuesta. Y podríamos hoy nosotros preguntarnos: ¿a qué me siento llamado en el ámbito de la misión desde esta realidad que estamos viviendo? Entonces, intentemos hacer una respuesta, también con lo primero que venga a tu mente, con lo que brota de tu corazón, que eso es lo más rico que podemos ofrecer para el compartir que tendremos luego. Bien, entonces a lo mejor esa respuesta ya está hecha, puesta en algunas ideas escritas en tu hojita, que lo seguimos conservando para la dinámica que tendremos más adelante. Dejamos este tema, hijo de su tiempo, para nuestro tiempo, y pasamos a un momento importantísimo en este proceso de los inicios y la fundación de los hermanos, que es la vocación de Marcelino: seré sacerdote puesto que Dios lo quiere. Es una frase que se registra en la biografía de Marcelino como muy importante y que define tanto la invitación para que Marcelino se prepare a ser sacerdote, como el entender por el mismo Marcelino que Dios le está llamando para algo importante, a esta vocación de ser sacerdote. Veamos algunas cosas sobre este punto. Los proyectos de Marcelino y los proyectos de Dios. Definitivamente, muchas de las veces nuestros proyectos no son los de Dios, y Dios nos hace saber cuáles son sus proyectos, y dependerá de nuestra generosa respuesta de seguir el proyecto de Dios. Él tiene un proyecto para cada uno. Respecto a esto, recordemos lo siguiente: que en 1804, ya pasada la Revolución Francesa, el culto de las iglesias comienza como a restablecerse, comienza a aperturarse nuevamente la participación en la iglesia, los seminarios se comienzan a abrir. Aquí hay un dato importante: el cardenal Freix, que necesita candidatos, necesita vocaciones para los seminarios que han comenzado a abrirse para preparar sacerdotes y comenzar una vez más en la misión de atender a la gente dentro de la iglesia. Entonces, el cardenal Freix pues encargará al padre Courbon, otro personaje importante en esta historia, para que busquen jóvenes que quisieran prepararse para la vida sacerdotal entre las zonas más rurales, las poblaciones del entorno donde Marcelino nació. Y es aquí que en 1804 el padre Cartal, un sacerdote importante en la vida de Marcelino, es quien llega a la familia Champagnat en búsqueda de algún joven que quiere ir al seminario, ¿no? Va a la familia Champagnat en Rosell, y la invitación a todos los hijos varones es: si quieren ir al seminario, pues todos dicen no, y Marcelino es el único que se queda un poco dudando o dando vueltas a la invitación, ¿no? Y acá: hijo, tienes que estudiar y hacerte sacerdote, Dios lo quiere. Es la expresión de aquel sacerdote
dirigiéndose a Marcelino. Marcelino, desconcertado, balbucea algunas palabras, entonces el sacerdote lo tomó aparte para indagar más a fondo. Quedó tan prendado de su inocencia, candor y modestia y de su carácter franco y abierto que le dijo: hijo mío, tienes que estudiar latín y hacerte sacerdote, Dios lo quiere. La respuesta de Marcelino es aceptar. Claro que no ha sido así, te digo y tú respondes. Sin duda que esto ha tenido un proceso, pero en ese proceso Marcelino acepta esta propuesta de ir al seminario para ser sacerdote, prepararse para ser sacerdote. Dios le llama, él tiene 16 años de edad y aquí comienza la disponibilidad de Marcelino y la gracia de Dios en él, que no es nada fácil. Los grandes proyectos, las entregas generosas a algo bueno, nunca es fácil. Y comienza esta historia entre los años 1805 y 1816, que es la época en que Marcelino se prepara para el sacerdocio en los seminarios, dos que son importantes. El primero, el Seminario Menor de Verrières, la ciudad cercana a Rosey, donde hay un seminario, e ingresa a este seminario en el año 1805. Es un año muy difícil para el padre Champagnat. Acuérdense que su formación había sido muy precaria, tanto en la lectura, la escritura y todas estas cosas que se necesitaban para el seminario. Él, por otro lado, va a ser la burla de sus pares. Sin duda, el padre Champagnat vivió el bullying de parte de sus compañeros. Era el más alto, un poco tímido, el acento de su habla, pues también seguramente fue un motivo de burla. Y el padre Champagnat tiene una característica, como hemos leído hace un momento, que él es muy jovial, muy alegre, muy dado a estar en una interacción y relación con las personas. Probablemente en su adolescencia esto era mucho más fuerte. Por lo tanto, él, lejos de empeñarse cada vez más en los estudios, termina siendo parte de la Banda Alegre, un grupo de amigos dedicados un poco más a pasarla bien que a los estudios. Y termina el primer año del seminario un poco, podríamos decir, sin el éxito o sin lograr lo que se pretendía, y él es despedido del seminario. ¿Por qué? Porque no le ven que él podría avanzar o que él podría prepararse para ser sacerdote, ¿no? Pero aquí las mamás hacen milagros, y la mamá del padre Champagnat estaba, creo yo, convencida que la vocación de su hijo era ser sacerdote. Ella intercede ante el párroco Gallirot para que vuelva a ser nuevamente admitido el padre Champagnat en el seminario. Para esto, ella previamente hace una peregrinación a la Lübeck con el padre Champagnat y después solicitará este reingreso. Aceptan el reingreso del padre Champagnat. En 1806 ingresa nuevamente al seminario y aquí la presencia de Linosier, un miembro importante de la dirección del seminario, será un referente para que Marcelino vaya superando sus limitaciones y hacer aflorar sus mejores capacidades. En su reingreso, pues va a haber ya un cambio en este crecimiento que Marcelino tiene de su proceso vocacional. En 1810 muere su madre y aquí también esto es un dato importante. Recogemos rápidamente de esta etapa del seminario menor algunas de las resoluciones del padre Champagnat, sus compromisos que él hace para salir adelante, para mejorar, ¿no? Dice sus primeras resoluciones: no ofenderte más. Dice: oh Señor mío y Dios mío, te prometo no ofenderte más, no ofender más a Dios. No entraré jamás en la taberna, cabaret sin necesidad, la banda alegre, ¿no? Y huiré de las malas compañías. No hacer nada en contra de tu servicio. Enseñar el catecismo a pobres y ricos. Ya este sentido apostólico, este trabajo que más adelante él va a tener como prioridad, pues va también reforzándose y haciéndose presente. Terminado el seminario menor en Verrières, viene el segundo momento de su preparación y formación, que es el seminario mayor. Aquí sí hay un cambio sustantivo en el padre Champagnat. Primero hay que decir que ingresa ya a los 24 años al seminario mayor de San Irineo,
y dentro de sus compañeros hay dos importantes personajes que debemos recordar. Juan Claudio Colín, futuro fundador de los Padres Maristas, y Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Fueron sus compañeros de seminario, ¿no? El seminario es totalmente diferente, con mejores condiciones para el estudio y para la formación de los candidatos. Tiene profesores mejor preparados en la doctrina. Está dirigido por los sulpicianos, que defienden al Papa en este contexto de la Revolución Francesa, muy devotos de María. Y en este seminario mayor generalmente se formaban a los jóvenes candidatos de las zonas más rurales. Por eso tenían como un apelativo del clero bajo. Y acuérdense, el padre Champagnat, en referencia de otros sacerdotes, él fue un poco criticado porque él era uno más entre la gente, en un contexto donde el ser sacerdote o el ser del clero, pues había que tener todos los honores y las distinciones, podríamos decir, ¿no? Él muy del llano, por decirlo de alguna manera. El 23 de junio de 1815 recibe el diaconado y el 22 de julio de 1816 es ordenado sacerdote. Tiene 27 años. Este dato es importante, 27 años. Imagínense a un joven de 27 años que va a empezar un proceso muy grande en lo que es la fundación del instituto. Nace el proyecto de fundar una sociedad de María en el seminario mayor, como lo veremos más adelante, y Marcelino comienza a abrigar el deseo y la ilusión de formar a los hermanos maestros. Aquí también rápidamente otra de sus resoluciones, es una característica del padre Champagnat, estas las resoluciones que han sido como sus guías de mejora y de crecimiento, lo que él escribía, como decir, tengo que mejorar en tal o cual cosa. Aquí, por ejemplo, pone énfasis en no faltar al silencio. Seguramente que el padre Champagnat era muy parlanchín, muy conversador, muy de estar en constante comunicación con los demás, lo que no es malo, ¿no? Pero él dice un poco guardar el silencio. Guardaré constantemente el silencio. Haré todo lo posible por estar atento. Rápidamente seguro se distraía, se disipaba. Cumpliré con la gracia de Dios todas estas resoluciones. Este dato es importante. Ponerse al amparo, a la gracia de Dios, porque él sabe que solo no puede. Es Dios quien le va a ayudar y es Dios quien está transformando en él su persona. Me cuidaré de no hablar mal de nadie. Miren, seguramente ese cuchicheo, esas palabritas, decir algo de uno y otra persona, el padre Champagnat dice, me voy a cuidar de esto. Dios mío, tú conoces mi nada. Una vez más, está reconocerse frágil y ponerse en las manos de Dios. Y a María, a quien ama de manera particular, Virgen Santísima, tú sabes que soy tu esclavo. Esa confianza y esa entrega total en María, nuestra buena madre. Llegamos a terminar este punto con una pregunta más. Hemos visto un poco el proceso de vocación y la formación de Marcelino hasta el sacerdocio y me atrevo a hacer esta pregunta. ¿Cuáles fueron las dificultades y los logros en tu proceso de crecimiento vocacional? En aquello que ahora tú eres. ¿Qué logros, qué dificultades en ese proceso? Porque no nos hemos hecho de un día para otro, ha sido todo un proceso, ¿no? Como hemos visto en el padre Champagnat. Entonces intentemos anotar alguna dificultad, algún logro de este proceso vocacional, de este proceso de crecimiento tuyo, ¿sí? Entonces nos damos un minutito para esto. Bien, entonces, intentando responder a esta pregunta, ¿cuáles fueron las dificultades y los logros de tu proceso de crecimiento vocacional? Registramos nuestra respuesta y la tenemos anotada para después indicar qué vamos a hacer con estas respuestas. Avanzamos y damos un paso más
en estos inicios y fundación. El sueño de los hermanos. Este deseo de Marcelino de fundar una familia de hermanos maestros, de hermanos catequistas, de hermanos educadores. Vamos a ver qué pasa en esta realidad. El sueño de los hermanos lo tenemos que contextualizar en el tema de la Sociedad de María. En 1815, ya por finalizar el seminario mayor, Marcelino se ha hecho amigo de un grupo de seminaristas, entre ellos Juan Claudio Curbel, quien estaba tratando de agrupar un número importante de condiscípulos con el nombre de Sociedad de María. En este grupo está Marcelino. ¿Y qué pasa con este Juan Claudio Curbel? Tenemos esta anécdota. Marcelino sigue con interés a Curbel, seminarista que había venido del seminario de Puy, una ciudad cercana a donde se encuentra este seminario. Y dice que había sido curado milagrosamente por Nuestra Señora y que había tenido una revelación que le pedía, Nuestra Señora, fundar una sociedad mariana para responder a las necesidades de los tiempos que estaban viviendo. Con esta realidad de este seminarista, pues muchos de los seminaristas que con él compartían, sin duda quedaron, no sé, les llamó la atención, les gustó y comienzan a juntarse, comienzan a consolidar este sueño de la Sociedad de María, ¿no? Pronto un grupo se une a su propuesta, entre ellos están Claudio Colín, Etienne de Clas, Esteban Terrellón y Marcelino, unos 10 o 12. Y hay un sacerdote que está animando esta buena intención de la Sociedad de María. Es el padre Juan Choletón o Choletón, ¿no? Quien les va ayudando en el discernimiento para que esto no sea una bonita ocurrencia o algo o una idea peregrina. No, no, esto, si es de Dios, hay que discernirlo y así lo hicieron. En este contexto, en esas seguramente charlas o poner en evidencia este deseo de la Sociedad de María, el padre Champagnat abrigaba algo diferente en su mente y en su corazón. En este proyecto, Marcelino propone la idea de fundar una familia de hermanos maestros para responder a la realidad que en ese momento están viviendo los jóvenes sin posibilidad de una escuela, sin posibilidad de la educación. La propuesta de Marcelino no tiene eco en los demás están soñando con la Sociedad de María. Pero el padre Champagnat, otra de sus características, es persistente, insistente, y a tanta insistencia de necesitamos hermanos, y tras mucha insistencia le dicen, tú encárgate de ese proyecto, ¿no? Es en este contexto que va naciendo esta idea de los hermanos. Llegamos al 22 de julio de 1816, fecha en que este grupo de jóvenes seminaristas son ordenados, ¿no? Ordenados como sacerdotes, unos 52 compañeros, entre ellos están este grupito que está pensando y está soñando en la Sociedad de María. Está el padre Champagnat con ese deseo de la Sociedad de María y su idea de los hermanos. Y esta Sociedad de María se consolida, podríamos decirlo así, con un hecho importante y significativo que para la Sociedad de María es relevante. Cuando hablo de Sociedad de María me estoy refiriendo a los padres, a los hermanos, a las hermanas y a todos los que somos parte de esta sociedad. Al día siguiente de la ordenación sacerdotal, el 23 de julio de 1816, Marcelino Champagnat, Juan Claudio Colín, Juan Claudio Curbel, Etienne de Clas, Javier Gilbert, Servey y Terrallón, unas 12 seminaristas que formaban este grupo, van a Fourvière a presentarle a la Virgen este sueño y este proyecto de la Sociedad de María. Y se lee este compromiso, por decirlo así, el texto del compromiso firmado por todos los presentes, por todos los que soñaban esta sociedad. Dice, todo a mayor gloria de Dios y en honor de María. Los infraescritos declaramos y afirmamos que tenemos la sincera intención y firme voluntad de consagrarnos en la institución de la muy piadosa congregación de los maristas.
Nos entregamos con todo lo que poseemos irrevocablemente a la sociedad de la bienaventurada Virgen María. Este es el inicio y la consolidación de esta sociedad de María. Padre Champagnat también participa allí. Y un paso también importante donde se va consolidando esta idea, este sueño de Marcelino de los hermanos, es su primer destino y único de trabajo, aquel pueblito de Lavalá, un pueblito muy hermoso, en unas laderas de unas montañas pequeñitas, muy verde. La verdad es maravilloso el pueblito, es muy lindo. ¿Qué pasa en Lavalá? ¿Qué debemos recordar en este proceso que estamos viendo ahora? Él llega el 12 de agosto de 1816. Llega a ser vicario de la parroquia de Lavalá. Esta parroquia ya tiene un párroco, se llama Juan Bautista Rebot, pero que tiene algunos problemas este párroco, como veremos luego. Y Marcelino llega pues con toda voluntad para trabajar en Lavalá. El 15 de agosto hace la fiesta de Nuestra Señora, la Asunción de la Virgen, se integra a la parroquia. En sus celebraciones, sus homilías, lo que comienza a hacer con las personas, pues le traen un referente positivo de la gente, ¿no? Dice la gente, nunca tuvimos un predicador parecido. La gente se siente contenta con el padre Champagnat. Pero ¿qué pasa en la parroquia? La parroquia está abandonada, la encuentra en un abandono total, lo cual le apena. Dice, identifica las deficiencias que hay en la parroquia y responde enérgicamente para realizar un cambio y una transformación en ese lugar. Ve que hay una ignorancia religiosa y cultural en los jóvenes y en los niños, y para él es uno de los problemas más grandes. ¿Qué más pasa como dato que debemos recordar de Lavalá? El párroco Rebot tenía un problema, era alcohólico y tartamudo. Entonces, la parroquia abandonada, la gente durante ese tiempo, sin haber tenido la oportunidad de cultivar y crecer en la fe, pues todo estaba en un abandono grande. Es así que para Rebot, la presencia de Marcelino fue una incomodidad y, por decirlo de alguna manera, le hace la vida difícil. Pero el padre Champagnat tiene mucha caridad y mucha paciencia con este hombre, que no dejó en todo momento de querer ayudarle para sacarlo del problema que tenía y hacer una convivencia positiva, ¿no? En todo esto, en Lavalá, Marcelino irá mostrando su preferencia por los niños y los jóvenes desde la realidad que encuentra. Aquellos que sufren, los que no son amados por nadie, los que son pobres. Dirá, no puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de decirles cuánto le ama a Dios. En Lavalá, el tema de la educación, por los rezagos de la revolución, pues han dejado también una mella muy grande. La educación básica y rural depende en algunos lugares de las parroquias o de municipios, si es que lo hubiera, y es sumamente elemental. Por otro lado, los estudiantes, por decirlo así, pues no van a la escuela porque están ocupados en otras cosas, ¿no? Tienen que trabajar o están en el campo y la educación no es una prioridad para ese lugar. A este problema, también en Lavalá y en toda Francia, pues se suma el problema de la falta de alimentación, de la necesidad de las familias de quedarse con sus hijos en casa para cultivar la tierra y tener algo que comer. También la formación escolar, pues ya dijimos, se reduce a lo mínimo, hasta los 10 o 12 años, y con saber escritura y cálculo es como lo suficiente. La educación elemental se hacía en las casas, generalmente de memoria, lo que pasó con el padre Champagnat, y finalmente también este dato que es importante, en Lavalá la escuela estaba tan abandonada como la iglesia. Las distancias, el tiempo de cosecha o labranza, donde había menguado la presencia de hombres a causa de la guerra, los niños del campo que eran ocupados en las ciudades para trabajar en la industria.
los pocos docentes de carrera, la pobreza municipal, terminaban conspirando con el medio de formación humana y espiritual. Y es aquí que Marcelino va como aclarando esa necesidad de hacer algo por los niños y los jóvenes respecto de la educación. Necesitamos hermanos enseñantes o hermanos catequistas, hermanos educadores, comienza a tener más sentido y más claridad. Y termino esta parte recordando una carta que Marcelino escribe al rey en 1834 en el proceso de querer hacer reconocer ya la institución, donde él dice su propia experiencia. Nacido en el cantón de Saint-Genis-Melefort, departamento de Loira, no pude llegar a leer sino con infinitas dificultades por falta de maestros capaces. Sentí desde ese momento la urgente necesidad de una institución que pudiera, con mucho menos gastos, brindar a los niños del campo la excelente educación que los hermanos de las escuelas cristianas brindan en las ciudades. Padre Champagnat tiene claridad. Los niños del campo no tienen escuela, hay que hacer algo por ellos. Yo lo he vivido en carne propia y por lo tanto esta propuesta de hermanos educadores debe ser reconocida, es válida, hay que ayudar como para que esto salga, por decirlo de alguna manera. Cierro este tema de la Balá, de este sueño de los hermanos, con esta pregunta. ¿Qué sueños tienes en bien de los niños y los jóvenes a lo largo de tu experiencia como educador y educadora? ¿Qué sueños ha despertado en ti el ser educador, educadora respecto de tus niños en este tiempo, ¿no? Nos preparamos para trabajar con ellos y esta experiencia de estar con ellos desde donde nos encontremos, pues ¿qué va despertando en ti? ¿Qué sueños? Los anotamos en nuestra hojita intentando responder a esta pregunta. Bien, avanzamos. Esta referencia del tema El sueño de los hermanos, el contexto de la Balá, lo que Marcelino encuentra respecto de los niños, es como que se está preparando el terreno para dar el paso y concretizar la fundación. Y aquí entramos al siguiente punto, la experiencia montaña y la fundación del instituto, la fundación de nuestra familia. Nuestra historia comenzó en los ojos de un muchacho abandonado, dice la canción que vamos a recordar y mirar ahora, y nuestra historia sigue hoy en los ojos de otros niños marginados. La experiencia montaña, tal vez para todos los que estamos ahora presentes, puede ser ya conocida, reflexionada, entonces tal vez sea más fácil entender con los datos anteriores esa urgencia y premura del padre Champagnat por fundar la congregación. Miremos el video.
historia comenzó en los ojos de un muchacho abandonado, enfrentándose a la muerte, conmovió tu corazón. Del dolor, fuiste su último consuelo y dijiste: ¿cuántos niños morirán sin saber que Dios les ama? ¿Cuántos niños morirán sin sentir una mirada? Necesitamos hermanos. Hasta allí el video, solamente para recordar esta experiencia tan marcante en la vida de Marcelino y que desencadena la consolidación y la fundación del instituto. El texto que voy a compartir rápidamente del hermano Brambila, un hermano que también estudia e investiga al padre Champagnat, una recreación de este acontecimiento. Hay algunas cosas que me parecieron interesantes. Marcelino va a asistir al moribundo, que es un joven que no sabe nada de religión, desprovisto de los conocimientos culturales y religiosos más elementales. El joven se sintió presa de una inmensa angustia y le gritó: «Padre Marcelino, ayúdame». Conmovido hasta lo más hondo de su corazón, lo atendió con enorme solicitud el padre Champagnat. La situación de abandono en que había crecido era gigantesca. El joven Montaigne fallece, muere. El padre Champagnat regresa a su parroquia y todo el tiempo que camina no podía callar en el fondo de su corazón el eco de aquel grito angustiado del joven que había quedado atrás. Una angustia semejante a la del joven era una angustia compartida. Detrás del grito de ese muchacho, Marcelino percibía el grito inmenso de la juventud abandonada de todo el mundo. Era preciso responder a ese grito sin importar el precio. Esta adaptación o recreación del hermano Brambila me pareció extraordinaria y complemento con esto que está en la biografía de Marcelino. ¿Cuántos niños se encontrarán a diario en la misma situación y correrán los mismos riesgos por no tener a nadie que les enseñe las verdades de la fe? Y la idea de fundar una sociedad de hermanos dedicados a impedir este peligro por medio de la educación cristiana se hizo en él tan obsesiva que fue a buscar a Juan María Granjón y le expuso sus planes. Inmediato, no lo pensó más, hay que hacer algo. Padre Champagnat, proactivo, decidido, confiado, audaz, respuesta creativa, no podemos esperar más. Algo hay que hacer. Y corre a buscar a Juan María Granjón, que era un joven que él ya conocía y a quien le ha ido como hablando de este interés de los hermanos. Es así que el 2 de enero de 1817, esto pasa en octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses del joven Montaigne, se funda nuestra congregación. Y la fundación es un hecho importantísimo y significativo. Marcelino Champagnat funda la primera comunidad y se proyecta carismáticamente en sus hermanos, los primeros hermanos, como vamos a ver luego. Y esto es importante para nosotros y posteriormente en todos aquellos que quieran vivir su espiritualidad. Es decir, que esta fundación que se proyectará en los primeros hermanos que consolidan la misión y el carisma sigue hoy actualizándose y sigue hoy vigente a través de nosotros.
a través de nosotros, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los dos primeros hermanitos, Juan María Granjón, el hermano Juan María, y Juan Bautista Audras, el hermano Luis. Hay que decir que Juan María Granjón, él dejó el instituto pasado unos años luego de ser hermano. Acerca de la fundación, algunas anécdotas que me parece importante compartirlos. El hermano Abid, que registra alguna información de los orígenes, nos dice que el padre Champañá empezó por alquilar una casita muy cerca de la parroquia y que allí colocó algunos muebles viejos que probablemente le obsequiaron. Él mismo hizo 2 camas con algunas tablas y alojó a sus 2 postulantes en ese pequeño local, apenas amueblado. Era el 2 de enero de 1817. Nos dice también el hermano David que el 1 de octubre de ese mismo año compra el inmueble por 1.000 francos. Otra anécdota de estos orígenes que me parecen importante revisar y que veremos luego, nos lo dará el hermano Juan Bautista Furet, el hermano Silvestre, acerca de cómo fue los inicios de estos primeros hermanos. Pero aquí nos detenemos porque el tema de montaña muchas veces lo hemos visto, lo conocemos y hacemos la pregunta para responder. Usemos nuestra imaginación. Hazte presente en la experiencia montaña acompañando a Marcelino para atender a este joven. ¿Qué sentimientos y pensamientos vienen a ti? Y déjate tocar por los sentimientos y los pensamientos de Marcelino. Vamos a dejar acá un poquito más de tiempo para esta pregunta. Imagínate acompañando al padre Champañá, conoces la realidad que él tuvo que afrontar, que despierta en ti como sentimientos, y también aproxímate a los sentimientos y al pensamiento del padre Champañá ante esta situación. Entonces, un par de minutitos para escribir nuestra respuesta. Entonces, nos hemos dado la oportunidad de anotar, tal vez en esta imaginativa manera de estar al lado del padre Champañá, también de nuestros sentimientos y pensamientos en este acontecimiento fundante. Y también aproximarnos a los sentimientos y al pensamiento de Marcelino de esta experiencia que él vivió. Dios le procuró esta experiencia, sin duda dolorosa, pero importante y significativa para el paso que Marcelino tiene que dar en este proceso de su crecimiento de fundador, como fundador, ¿no? Una vez fundado el instituto, el 2 de enero de 1817, comienza la historia de los primeros hermanos, con lo que vamos a cerrar esta exposición. Y rápidamente pasamos a ello, los primeros hermanos. Hablar de los primeros hermanos es hablar del tesoro del instituto. Los primeros hermanos de Marcelino se reúnen entre los años 1817 y 1820 y vienen de las cercanías de Lavalá. También hay que decir de los primeros hermanos que en su mayoría ingresan muy jóvenes, ¿no? Tienen poca formación, son sencillos, de buena voluntad y dispuestos a hacer realidad el sueño del padre Champañá.
Puede decirse que todas estas vocaciones de estos hermanitos que vienen, los primeros, son una gracia de Dios y, como decía Marcelino, una atención de María. Y creo que si uno se mete y lee la vida de los hermanos, pues podemos concluir esto con mucho realismo. ¿Qué hace Marcelino con sus primeros hermanos? Los acompaña como una madre, así literal, como una madre, ¿no? Los quiere como una madre. Hay un amor recíproco de los hermanos hacia él y de él hacia sus hermanos. Viven en una extrema pobreza, pero son felices. Algunos datos importantes de estos primeros hermanos. Son el testimonio entrañable y un hermoso tesoro de la congregación, porque en ellos se va consolidando el carisma y la misión. Son sencillos. La gente dirá de los primeros hermanos, son de los nuestros, son como nosotros, son de nuestro pueblo, ¿verdad? Fraternos, amantes de María, trabajadores, y con este ideal de educar, de evangelizar, que lo tenían muy, muy presente. El nombre que el padre Champagnat nos da en los orígenes, Petit Frère de Marie, pequeños hermanitos de María, porque eran pequeños, sencillos, como estamos describiéndolos. Todos uno, fraternos. Este espíritu de familia se hace realidad entre ellos. Vivieron las dificultades y los ideales de los inicios al lado del padre Champagnat, quien los acompañó y los formó. Y con el padre Champagnat fueron haciendo camino, implantaron y consolidaron el carisma y la misión. Son, como dirá el hermano Francisco, los hermanitos de la primera hora, los que estuvieron viviendo al lado del padre Champagnat, los que vivieron, comieron, oraron, sufrieron, gozaron con el mismo Marcelino de Champagnat. Nuestro querido padre recuerda el hermano Francisco. Qué cosa más hermosa cuando uno lee la vida de los hermanos es este sentir de fraternidad y de amor que se vivía en la primera comunidad con la que nace nuestra familia. Algunas anécdotas que quiero rápidamente compartir. El hermano Juan Bautista dirá de estas primeras comunidades cómo vivían. La oración, el trabajo manual y el estudio, el ejercicio de piedad son los elementos importantes en su vida. La misa, las lecturas del Evangelio, el rosario, la visita al Santísimo. Todo el tema de este crecimiento y cultivo espiritual estaba muy presente en ellos. También el trabajo, la ocupación manual consistía en fabricar clavos, aquellas anécdotas que conocemos de los clavos. El padre Champagnat, que los quería como a hijos, los visitaba a menudo porque él vivía en la parroquia y ya después pasará a vivir con ellos. Lo hace formalmente cuando están en el Hermitage. Los visitaba a menudo, trabajaba con ellos, los animaba y les daba clases de lectura y escritura. Marcelino sabía que sus primeros hermanos eran ignorantes, que no sabían que había que prepararlos. Todo el esfuerzo, todo el cariño que el padre Champagnat ahí pone para ellos. Los orienta y les comunica los planes y proyectos que él tiene. Marcelino no se guarda el proyecto de la familia para él, lo comparte con sus hermanos y lo saca adelante con ellos. El hermano Lorenzo tiene un testimonio hermoso que dice: éramos muy pobres, pero teníamos siempre lo necesario. Como el más amante de los padres, tenía gran cuidado por nosotros, dice del padre Champagnat. Y él recuerda que estaba enfermo y que el padre Champagnat, cada vez que venía a verle, le llevaba alguna cosita para que le sirviera de alivio. Ese amor, ese cariño del padre Champagnat a sus primeros hermanos, yo lo siento cuando leemos la vida de Marcelino, la vida de los primeros hermanos, que fue como el gozo más grande y más hermoso de lo que significa vivir en comunidad y compartirlo, y compartir la vida. El hermano Silvestre, este hermano travieso, por decirlo de alguna manera, escribe otra referencia bellísima de los primeros hermanos. Dice: la comida era de lo más frugal lo que tenían estos hermanitos, ¿no?
La cama se componía de un jergón de paja. El armazón de la cama consistía en unas simples tablas ajustadas. Y dice él, y a pesar de esta indigencia en la que vivían los hermanos, yo sé por estos primeros hermanos que vivían contentos, alegres y felices, porque el padre Champagnat dulcificaba estas privaciones con sus buenas palabras, a veces finamente irónicas, pero siempre paternales. Y quiero cerrar esta parte con el relato breve de la necesidad que tuvo el padre Champagnat de trasladarse de la casa de Lavalá a un lugar más grande, aquí un poco motivado por, a ver si aquí no alcanzo a leer, bueno, por Monseñor de Pins, quien le dice, hay que construir una casa un poco más grande, hay que ver dónde trasladar a estos hermanos, que ya son muchos, y se va a dar inicio de la construcción de la casa del Hermitage, que es la cuna de la formación y la consolidación de vida de estos primeros hermanos. Entonces, aquí en la construcción del Hermitage surge esta anécdota que conocemos y por la cual decimos de Marcelino que cortó la roca, porque efectivamente ese lugar tiene mucha roca y mucha piedra. Y hay una anécdota allí donde el padre Champagnat, viendo que no podían con una roca, pues él pide la picota, comienza a dar de golpes hasta terminar de destruirla y los anima a los demás a que avancen en el trabajo. Este trabajo se va haciendo realidad poco a poco, no solamente con gente que viene a la construcción, sino el padre Champagnat y sus hermanos metidos de lleno en la construcción del Hermitage. De tal forma que esta casa termina por construirse en el año 1825, se inaugura y es aquí donde la vida de los hermanos va a ir consolidándose en esta experiencia de los inicios, del carisma, de la misión, de la formación de ellos mismos. Es aquí donde el padre Champagnat ya viene a vivir con los hermanos y a estar con ellos para formarlos y acompañarlos. Los primeros hermanos, es una lista larga, pero solamente vamos a dedicar a decir algo del hermano Juan Bautista Audras, que es el hermano Luis, del hermano Juan Claudio Audras, su hermano de sangre, que es el hermano Lorenzo, del hermano Antonio Coutier, que es el hermano Antonio, de Gabriel Ribat, que es el hermano Francisco, de Juan Pedro Martinor, que es el hermano Juan Pedro, de Juan Bautista Furet, que es el hermano Juan Bautista, y de Juan Félix Tamet, que es el hermano Silvestre. Todos los primeros hermanos, pues un tesoro del instituto. Estos tesoros llegaron enviados por Dios y recibidos por Champagnat como un hermoso regalo. Veamos rápidamente algo de cada uno de estos hermanitos. El hermano Luis, Juan Bautista Audras, nace en Lavalá el 20 de junio de 1802 y muere el 3 de agosto de 1847. Algunas cosas rápidas de este hermanito. Es uno de los dos primeros hermanos con los que se funda la familia, ¿no? El joven postulante, dice acá, una de cuyas cualidades era la de total docilidad a su director espiritual, porque Marcelino le pregunta, ¿estarías dispuesto a ingresar al instituto? Él dice, desde que tengo la dicha de estar bajo su dirección, solo pido a Dios la obediencia y la gracia de renunciar a mi propio criterio, dando así su consentimiento para ser parte de esta familia. El hermano Luis sobresalía en su apacibilidad, su fervor y obediencia. Tenía dotes intelectuales y de suma discreción, de todos conocidas y estimadas. Le dieron gran influencia y verdadera autoridad entre los hermanos. El padre Champagnat puso una especial atención en su formación. Es uno de los hermanos que va a promover el aviso fraterno, que es una tradición que dura en el instituto por muchos años, la corrección fraterna. Fue el primero que pide ir a dar la catequesis en los caseríos, en las poblaciones cercanas. Y el padre Champagnat le confía en algún momento la formación de los novicios.
El hermano Lorenzo, yo diría que es el hermano del apostolado, ¿no? El hermano Lorenzo Juan Claudio Auras nace el 4 de mayo de 1793 y muere el 8 de febrero del 51. Ingresa con 24 años de edad y nos dice el hermano Juan Bautista, de este hermano, ¿no? El talante del hermano Lorenzo fue el celo por la instrucción y santificación de los niños. El celo era en él pasión auténtica o más bien virtud noble que no le permitía un momento de reposo. Pasó la vida entera adoctrinando a los niños y enseñándoles a rezar. El jueves era día de penitencia porque no podía ir a dar el catecismo. Es el hermano que se le caracteriza por esta entrega en el apostolado. Fue particularmente el catequista de la población del La Besset, que está cerca de La Balá, ¿sí? Él, en ese deseo del apostolado, pues pedía en su momento al hermano Francisco que lo mande a hacer el apostolado y que a él solo le bastaba una campanita y el catecismo para poder llamar a los niños y darles la catequesis. El hermano Francisco, una vez que Lorenzo muere, lo va a recordar como que fue un auténtico discípulo de Marcelino. Pasamos a mirar rápidamente la historia del hermano Antonio. Es el cuarto hermano del instituto, nace el 18 de junio de 1800 en La Balá y muere el 7 de marzo de 1851. El hermano Antonio, según dato de Juan Bautista, dice el hermano Antonio, siempre modesto, siempre sencillo, iba hacia Dios por la práctica de la humildad. No soy nada, nada puedo, decía, pero pongo toda mi confianza en Dios. Con su gracia puede hacer de mí nada un buen religioso. ¿Qué más podemos decir de este hermano? Él es el que funda la escuela de Marles, una de las primeras escuelas de los hermanos desde la fundación, que hasta ahora existe. Y el hermano Francisco recordará del hermano Antonio en su muerte. Dice, el buen hermano Antonio ha sido uno de los más fieles discípulos de nuestro piadoso fundador. Ha permanecido siempre en la brecha hasta sus últimos momentos. El hermano Francisco, en la historia es muy importante, nace el 12 de marzo de 1808, muere el 22 de enero de 1881, y es el hermano que ingresa de menos edad, el más jovencito, a los 10 años, ingresa al instituto. Es el sexto miembro del instituto y el 8 de septiembre de 1819 hace sus promesas como hermanito de María y toma el nombre de hermano Francisco, en memoria de su madre. A los 12 años va a hacer clases y después se encargará de la escuela de Marles. Y aquí un dato importante, el 11 de octubre de 1826, a sus 18 años, emite sus votos perpetuos y va a permanecer 32 años en el Hermitage y es el responsable de la formación de los hermanos. Una de sus cualidades es ser enfermero y curaba en base a plantas. En el Hermitage todavía se conserva el jardín donde tenía sus plantas medicinales. El padre Champagnat lo nombra su secretario y le confía la dirección de la casa en las temporadas que él estaba de viaje por los asuntos de lograr el reconocimiento de la familia, de la congregación. El hermano Francisco, el 12 de octubre de 1839, a sus 31 años, es elegido director general. Es aquí cuando le eligen como sucesor del padre Champagnat. Él va a ser el primer superior general, el primer hermano que estará al frente de los demás hermanos. Es ayudado por dos asistentes y a partir de la muerte de Marcelino el 6 de junio de 1840, se hace cargo del instituto que tiene 280 hermanos, de los cuales 180 educan a 7.000 niños en 48 escuelas. Él se hace cargo de la familia que ha crecido, que ya tiene presencia numerosa y tiene que seguir
el camino, seguir el sueño de Marcelino. Aquí tenemos, para finalizar ya, al hermano Juan Pedro. El hermano Juan Pedro, Pedro Martinol, nace en julio de 1793 y muere el 29 de marzo de 1825. ¿Qué tenemos de este hermanito? Dice que desde su tierna edad se sentía atraído por la vida religiosa, nos dice el hermano Juan Bautista. Y él, su vocación nace de mirar a los hermanos, ¿no?, del testimonio de diligencia, de entrega que los hermanos tenían en su trabajo. Dice, viendo la diligencia y testimonio vocacional de los hermanos, se motivó para exponer su deseo de ser religioso. E irá a la casa de los hermanos y se ofrecerá para ser religioso. Podría aceptar mis servicios y ayuda para la educación de los niños. No sé nada, pero tengo buena voluntad, dirá el hermano Juan Pedro. Y algo que también es importante, el padre Champagnat, haciendo memoria del hermano Juan Pedro, cuando él muere, porque hay que también tener como referencia que es el primer hermano que muere ya en la congregación, dice el padre Champagnat, Dios ha elegido bien el primero que nos lleva, es un santo. Es lo que se precisa para abrir el camino. Es el primer hermano que fallece en el instituto y el cual el padre Champagnat tenía también un aprecio grande. El hermano Estanislao, el hermano de la anécdota de la nieve, que todos conocemos, de él nace en 1800 en Saint-Merdard, en Loira, y muere el 2 de noviembre de 1853. Su vocación es una respuesta a la oración que Marcelino hace a Nuestra Señora de la Piedad pidiendo vocaciones. Esa es la época de la crisis, no hay jóvenes que quieran ser hermanos. Va el padre Champagnat a rezar y uno de estos hermanos será el hermano Estanislao. Ese hermano es una alhaja y espero que la Virgen nos los conserve mucho tiempo, dirá el padre Champagnat. El servidor de todos, el tesoro del instituto. Es un hermano que tiene muchas cualidades de comunicación, de entrega, de servicio, de cercanía a sus hermanos. Y este hermano también lo recordamos porque cuidó de Marcelino durante los seis semanas en que el padre Champagnat estuvo gravemente enfermo y aquella crisis también que se suscitó ahí en el Hermitage tras la enfermedad de Marcelino. Y el padre Champagnat le tenía una estima muy especial al hermano Estanislao, ¿no? El hermano Francisco reconoció y dijo que era una copia viva del fundador. Y el hermano Juan Bautista Furet es el hermano de la biografía, de lo que tenemos, de los orígenes del instituto, lo que él escribió. El hermano Juan Bautista dice, su carácter, escribe el hermano Luis María, ¿quién fue más alegre, más abierto, más atrayente, más cautivante que él, que este hermano? Tenía el don de consolar, animar, levantar, fortalecer a sus cohermanos, lleno de bondad y de firmeza. Y hay una carta que él escribe a dos hermanos, a un hermano que vive con dos hermanitos jóvenes, y parece que ahí el hermano pues quería poner mucha exigencia, y él escribe entre las líneas, le dice al hermano, sea su madre 24 horas al día y 1 hora su padre. Es decir, sea para sus hermanos como una mamá más que como un padre que corrige o que quiere poner disciplina, ¿no? Y este hermano, pues de él tenemos la biografía de Marcelino y la historia de los primeros hermanos recogida en los textos que él nos ha dejado. Y por último, el hermano Silvestre. Es el hermano travieso, podría decir yo, travieso, disipado, inquieto. El padre Champagnat tuvo mucha paciencia para formarlo y encaminarle en la vocación. Y el hermano Silvestre recordará al padre Champagnat con especial cariño y dice lo siguiente. Su incomparable paciencia, la cual acompañada de un espíritu de lo más
tiernamente paternal, unida a la firmeza constante, terminó por triunfar de mi carácter ligero, disipado y aparentemente poco adecuado para la vida religiosa. Y este hermano también nos deja una experiencia significativa. Él quiso retirarse del instituto y el padre Champagnat le dice, ven a verme, como para conversar, para ver qué pasa. Y él va a verlo en vísperas de la muerte del padre Champagnat. Desde luego ya no pudieron hablar el padre Champagnat, por lo que nota el dato que se registra. Encarga que le digan al hermano que él, Marcelino, le cree perfectamente en su vocación y que no hay motivo para retirarse. Esta expresión al hermano Silvestre le va a dar la convicción de su vocación, fortalecer en su continuidad en el instituto y quedará con nosotros hasta su muerte. Esto ha sido un repaso, pero rápido, de los primeros hermanos. La verdad que había que meterse ahí y leer un montón. Hay cosas hermosas de nuestros primeros hermanos. Y nos quedan ya pocos minutos. Tal vez esta pregunta la dejamos y podemos, aunque fuera unos 10 o 15 minutos, para poder compartir para hacer el compartir de lo que han ido como respondiendo en el proceso de esta reflexión. Entonces, la idea es que de las 5 preguntas o 6 que hemos estado respondiendo, elijas una y lo compartas en el pequeño grupo que te va a tocar. Y para esto tendremos 10 o 15 minutos. Así, sencillamente dices, pues yo comparto esta pregunta y lo compartes en el grupo. Bien, espero que lo que se haya podido compartir en los 15 minutos haya sido una riqueza de lo que brotó del corazón y la experiencia de vida en este contexto de la vida del padre Champagnat, de nuestros orígenes. Y yo los invito a que puedan también revisar unos documentos que vamos a dejarles para lectura, para profundizar un poco más y sobre todo para percibir esa realidad de entrega del padre Champagnat, de camino realizado con sus primeros hermanos en esto que hoy nosotros heredamos y cómo se fue consolidando, cómo se fue haciendo realidad y que hoy nosotros lo hemos recibido y que tenemos que seguir recreándolo, generando vida desde allí y compartiéndolo con otros, ¿no? Esta riqueza del tesoro de los primeros hermanos y de la fundación del instituto. Bien, pues gracias y le doy la palabra a Sarita porque ya estamos en el tiempo límite. Solamente reiterarles el agradecimiento por participar en esta charla. La siguiente es en mayo, el 18 de mayo. Va a estar con nosotros una amiga de Chile compartiendo algún tema también marista.